Creo que ya con algunos hemos tenido un par de clases y bueno, algunos nos conocemos porque rotan por la sede, pero en todo caso los que no tuvieron oportunidad de estar en las dos primeras clases que dicté, soy el doctor Juan Vega y trabajo en el Hospital Almenara, ¿no? En el área de medicina interna e infectología. Bueno, el día de hoy vamos a tener un par de clases. Una que corresponde a la semiología del páncreas y las vías biliares, y la otra que corresponde al síndrome ascítico edematoso. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar de una vez. Estamos un poquito retrasados, había programado empezar 1:50, pero bueno, ya, no importa, unos minutos de retraso. Se escucha perfecto, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha bien. ¿Perdón? Sí, se escucha bien. Ya, muy bien. Entonces, vamos a empezar primero con la clase de semiología de páncreas y de vías biliares, ¿no? Hablar de páncreas es hablar de problemas muy frecuentes, sobre todo los casos de pancreatitis aguda, ¿no? Hay muchos pacientes que ustedes van a tener en algún momento oportunidad de ver por emergencia, pacientes hospitalizados que llegan fundamentalmente por pancreatitis aguda. Pancreatitis crónica es más raro, ¿no? Que hayan problemas de malabsorción por cuadros de pancreatitis crónica, no es muy frecuente que digamos. Y la otra patología, digamos, del páncreas, ¿no? Que también probablemente se van a encontrar es con cáncer de páncreas, ¿no? Cáncer de páncreas. Entonces, tanto la pancreatitis aguda como el cáncer de páncreas probablemente son los dos problemas más frecuentes, ¿no? Con esto no quiere decir que no hayan otras situaciones del páncreas, pero digamos que dada la frecuencia son las dos más importantes. Hablando de vesícula y vías biliares, eso también es algo de todos los días, ¿no? Los problemas a nivel de la vesícula, sobre todo litiasis, ¿no? Y los cálculos en la desembocadura, ¿no? En el colédoco, ¿no? Así como las neoplasias de vesícula o neoplasias de vías biliares, probablemente también representen el mayor, con mayor frecuencia los problemas que ustedes van a ver, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí se resume, digamos, un poco las patologías, ¿no? Los cuadros clínicos que ustedes tienen que entonces conocer desde el punto de vista semiológico. Muy bien, entonces empezamos y vamos a hablar de... A ver, un ratito. Ya, ahora sí. Entonces vamos a partir primero con la semiología del páncreas. Antes de eso, rápido nomás, o sea, el objetivo de la clase no es hablar de la anatomía, la fisiología, sino básicamente de la semiología, ¿no es cierto? El páncreas, como ustedes saben, es una glándula anexa al tubo digestivo, ¿no es cierto? Es importante conocer algo de la anatomía porque definitivamente los pacientes van a referir las molestias en la zona, evidentemente, donde está ubicado el páncreas, ¿no es cierto? Entonces, todos sabemos que la cabeza usualmente se localiza en la zona del epigastrio, ¿no? La cabeza, como ustedes saben, rodea el marco duodenal, ¿no? Sobre todo a nivel de la segunda porción, donde van a desembocar los conductos excretores, ¿no? El Wilson, el Santorini, ¿no? Los conductos pueden drenar en forma separada o la mayor parte de las veces juntos, ¿no? Hacia la vía, junto con la vía biliar en el duodeno. No se olviden que el colédoco, ¿no? Tiene una porción que es intrapancreática. Entonces, cualquier patología en la cabeza del páncreas
va a repercutir porque en las vías biliares porque puede provocar obstrucción, ¿de acuerdo? Esta es la representación ahí un poco esquemática donde ustedes ven, ¿no? El, el colédoco con su porción intrapancreática, ¿de acuerdo? Y el conducto de Wilson, que es el conducto principal, como le digo, a veces pueden juntarse y terminar en un solo drenaje, o hay veces drenan por separado ambos conductos, ¿no? Pero siempre en la famosa ampolla de Bate, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el interrogatorio, siempre les he dicho que a mis alumnos que ahora que están rotando y en general, ¿no? Es lo más importante, digamos, en la patología digestiva, ¿no? En el capítulo de digestivo es muy importante el interrogatorio. Bueno, ¿qué datos podemos obtener, digamos, en la afiliación y que uno ya puede estar pensando en alguna patología, ¿no? Siempre le señalo que desde el momento que uno hace la afiliación, ¿no? El momento que pregunta por la edad, por el sexo, por la ocupación, ya uno puede ir pensando en qué tipo de patologías podrían ser más frecuentes, ¿no? En este caso vamos a hablar del páncreas, pero eso se da para cualquier este, órgano que se afecte o inclusive sistema, ¿no? Los problemas respiratorios no son iguales en la niñez, en la adolescencia o en la adultez, ¿no? Y en el anciano, ¿no? Entonces van variando, ¿no? Entonces, iguales en el contexto del páncreas, ¿no? Si hablamos de un problema pancreático, por ejemplo, a temprana edad, como es la infancia, en primer lugar, no es frecuente, ¿no? Niños recién nacidos o niños de 3, 5 años que tengan problemas pancreáticos, no es lo usual, ¿no? Pero bueno, hay algunas enfermedades como la mucoviscidosis que tampoco se ve mucho acá en nuestro país, pero que pueden dar, digamos, problemas a ese nivel desde temprana edad, ¿no? Y como yo le decía, si hablamos de adultos, yo creo que lo principal es los cuadros inflamatorios agudos del páncreas, que son las denominadas pues pancreatitis. Y si hablamos del adulto mayor, hablamos de cáncer de páncreas. No se olviden, el cáncer de páncreas es más frecuente en los varones que en las mujeres, ¿ya? Y el cáncer de páncreas usualmente se ve en personas mayores de 60 años, ¿de acuerdo? Entonces ya saben, la pancreatitis y el cáncer en general son más frecuentes en los varones. Digamos que la patología, como vamos a ver, de la vesícula biliar y las vías biliares es más frecuente en las mujeres, ¿no? De alguna manera nos repartimos eso. Bueno, siempre es importante preguntar por antecedentes, ¿no? Por antecedentes, porque pueden haber muchas situaciones que condicionan, ¿no? Problemas a nivel de esta glándula, ¿no? Si un paciente viene con sintomatología de una pancreatitis y tiene antecedentes de tener cálculos en la vesícula, lo primero que se me va a ocurrir es que guarde relación, ¿no es cierto? Que esto corresponda a lo que nosotros llamamos una pancreatitis biliar. ¿Eso a qué se debe? A que un cálculo probablemente de la vesícula pasado al colédoco ha obstruido la zona de la desembocadura, ¿no? A la desembocadura y o sea, a nivel de la ampolla de váter, de repente por ahí se ha enclavado y está impidiendo la salida de qué? Del drenaje de la bilis, por eso se pueden poner amarillo, pero también el drenaje de los conductos pancreáticos, el Wilson sobre todo, y eso hace que las enzimas eh, pancreáticas no sean vertidas hacia el duodeno, ¿no? Hay una acumulación dentro del páncreas y bueno, pues puede surgir lo que nosotros llamamos una autodigestión del páncreas, ¿no? O sea, el mismo por sus enzimas se comienza a dañar y produce un problema inflamatorio. Pero es importante el antecedente, ¿no es cierto? Si ya tiene diagnóstico. ¿Es importante el antecedente de alcoholismo crónico? Sí, existe una fuerte relación, ¿no? Sobre todo para los casos de pancreatitis crónica, ¿no? Los casos de el alcoholismo crónico puede llevar a una pancreatitis crónica más que cuadros agudos, ¿no? Más que cuadros agudos. Bueno, por supuesto, si hay un antecedente de trauma, algún tipo de cirugía que hayan hecho,
Hay una enfermedad, como le digo, que es fibrosis quística, que compromete también el páncreas. Hay que preguntar si cómo están sus triglicéridos, las hiperlipidemias, ¿no? Pueden dar, digamos, pueden dar cuadros inflamatorios pancreáticos, ¿no? Más que la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, ¿no? Pero generalmente estamos hablando de personas que tienen triglicéridos por encima de 2000, ¿no? De 2000, hay veces hasta de 5000. Son personas que de repente tienen algunos problemas hereditarios, ¿no? En el manejo de los triglicéridos. Entonces, las hiperlipidemias, pero básicamente las hipertrigliceridemias, pueden desencadenar pancreatitis, ¿no? El hiperparatiroidismo, ¿no? La parotiditis, ¿no? Hay virus que, ¿no? Dentro de las enfermedades infecciosas, ¿no? Muchos virus pueden dar inflamación del páncreas, ¿no? Uno de ellos es la famosa papera, ¿no? La parotiditis, ¿no? Dicen la triada de complicaciones de la papera, ¿cuál es? Meningitis o meningoencefalitis, ¿no? Pancreatitis y orquitis, ¿no? En el varón u oforitis en el caso de la damita, ¿no? Entonces, complicaciones que se pueden ver. Nosotros vemos pacientes VIH, sí, los pacientes VIH pueden tener citomegalovirus, el citomegalovirus puede producir daño en el páncreas, sí, por supuesto, ¿no? Hay medicamentos también que pueden inflamar el páncreas, ¿no? Para en el contexto de los pacientes, por ejemplo, VIH, que como le digo, vemos en un buen número, hay medicamentos como la lamivudina o como y algunos de ellos han sido retirados, como la estabudina, la didanosina, que producían o podían dar lugar a pancreatitis, por si acaso. Entonces, siempre es importante cuando una persona tiene un problema supuestamente en el páncreas, de preguntar por los antecedentes, ¿no? Porque de repente ya algo nos está indicando de cuál podría ser la causa de la inflamación, ¿no? En este caso. Muy bien. Familiares, como le decía, estos antecedentes familiares, la mucoviscidosis o fibrosis quística es raro, la pancreatitis crónica recidivante también, ¿no? Es raro. Bueno, entonces, ¿cuándo sospechar que una persona tiene un problema pancreático? ¿Ya? ¿Cuándo sospechar? ¿No? En primer lugar, uno dice por qué viene, ¿no? ¿Cuáles son las molestias, ¿no? Las molestias que va a referir el paciente. Y lo fundamental en la patología pancreática, sea una pancreatitis aguda, sea una pancreatitis crónica, sea un cáncer de páncreas, es el dolor. ¿De acuerdo? Es el dolor. Y por supuesto que el dolor pancreático tiene determinadas características. Tiene una localización, tiene un tipo de dolor, tiene una intensidad, tiene una irradiación, ¿no? Hay algo que lo alivia, hay algo que lo calma, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Los dolores no son iguales, ¿no? Los dolores son diferentes, ¿no? A mis alumnos que rotaron en el segmento anterior les decía, no es igual como duele el pericardio, no es igual como duele el miocardio, no es igual como duele la aorta, ¿no? En base a las características uno puede, ¿no? Tratar de deducir a qué nivel está el problema. Igual, ¿no? Una cosa es el páncreas, otra cosa es la vesícula, otra cosa es el hígado, otra cosa es el intestino, ¿no? Los dolores son diferentes. Bueno, entonces, si hablamos de dolor, ¿no? En primer lugar, la localización del dolor pancreático va a ser fundamentalmente en epigastrio, ¿no? ¿Por qué? Porque en epigastrio se localiza la mayor parte del páncreas, ¿no? Está la cabeza y el cuerpo, ¿no? Ya un poco hacia el hipocondrio izquierdo está, digamos, la cola, ¿no? Pero la mayor parte del volumen pancreático se localizan en el epigastrio, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es localización. ¿Cómo duele el páncreas? ¿No? El páncreas, hay varias formas como lo pueden referir los pacientes, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que tienen cáncer de páncreas, ¿no? Corresponde a lo que llamamos el dolor sordo, ¿no? Ustedes deben haber escuchado. Un dolor sordo, ¿cómo es? Es un dolor de baja intensidad, pero permanente, ¿no? Es como si dijera, no, tengo ahí un dolor que molesta, 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 ¿no? O sea, no es intenso como para irse a una emergencia, ¿de acuerdo?
pero es un dolor así, de baja intensidad, pero persistente, ¿de acuerdo? Hay dolores pancreáticos que pueden ser un dolor como si fuera algo penetrante también, ¿no? Como que si algo penetrara inclusive hacia la parte posterior, ¿no? Eso se puede ver sobre todo en los cuadros agudos, ¿no? Ahí el dolor es mucho más intenso, ¿no? El dolor pancreático, sobre todo de la pancreatitis aguda, es uno de los dolores más intensos, está descrito así en la literatura, ¿no? Como puede ser un cólico renal, como puede ser un infarto de miocardio, ¿no? Como puede ser los dolores del parto, son dolores muy intensos, ¿no? Y ahí está el páncreas, digamos, también como una causa de dolor importante, ¿no? La irradiación, y ustedes deben haber escuchado, la irradiación del dolor pancreático clásico es la irradiación en banda, ¿no? O sea, que se va al hipocondrio derecho, al hipocondrio izquierdo y hacia atrás, ¿no? Pero digamos que no siempre está presente. La teoría dice que un 30% de los pacientes con problemas pancreáticos tienen clásicamente esa irradiación, ¿no? Hay veces el dolor se va también, se irradia hacia la parte posterior, ¿no? Hacia las regiones, hacia las vértebras lumbares, las primeras vértebras lumbares. Hasta ahí también se puede irradiar el dolor pancreático, ¿no? El dolor pancreático usualmente calma con analgésicos, porque no es una víscera hueca, ¿de acuerdo? Las vísceras huecas generalmente calman con antiespasmódicos, ¿no? Entonces, con analgésico, un tramadol, un metamizol, digamos, ¿no? Son analgésicos, antes que una iosina o buscapina, ¿no? Entonces, el dolor calma con eso, ¿no? Aumenta el dolor la comida, ¿no? Por eso que los pacientes cuando tienen el páncreas inflamado, ¿no? O sea, varios días les suspendemos, hay veces la alimentación, porque esa, ese estímulo, ¿no? Ese estímulo para la secreción pancreática puede hacer que, digamos, si hay una obstrucción, por ejemplo, no se drenen las enzimas pancreáticas y, como le digo, pues se produzca este proceso de autodigestión que al final se traduce en un cuadro inflamatorio, ¿no? Entonces los analgésicos, ¿no? Pueden, digamos, calmar el dolor, ¿no? Calmar, aliviar el dolor, ¿no? La comida, una comida copiosa, ¿no? Puede aumentar el dolor, una comida grasosa puede aumentar el dolor al igual que la vesícula, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, es importante saber las características del dolor pancreático para que ustedes puedan interrogar a sus pacientes, porque los pacientes probablemente le van a decir, doctor, siento dolor en esa zona. Pero si alguien tiene el epigastrio, en el epigastrio puede ser el hígado, ¿no es cierto? En el epigastrio, no, o sea, me refiero al lóbulo izquierdo del hígado, puede doler la aorta, como temprano le decía a los alumnos, o sea, qué cosa hay en esa zona, puede doler la aorta, puede doler el páncreas, puede doler el estómago, ¿no es cierto? Entonces, el decir que es del páncreas va a ser producto de mi interrogatorio porque yo saque las características del dolor y en este caso el dolor pancreático, ¿no? Muy bien, esta es la irradiación, hay veces los dolores pancreáticos. ¿Qué otras cosas pueden acompañar a un paciente que tiene problema en el páncreas? La diarrea. La diarrea es frecuente de ver en los procesos agudos, en las pancreatitis, no. ¿La diarrea es frecuente de ver en los pacientes que tienen cáncer de páncreas? No. Probablemente la diarrea tenga más que ver en aquellos pacientes que tienen pancreatitis crónica, no aguda. En la pancreatitis crónica, por la deficiencia de las enzimas que tienen que ver con la digestión, no pueden ocasionar cuadros diarreicos, pueden ocasionar un cuadro de malabsorción, ¿de acuerdo? Y entonces uno puede tener pues restos de alimentos en las deposiciones, ¿no? Creatorrea, esteatorrea, ¿no? La creatorrea es observar, ¿no? Filamentos de carne, digamos, ¿no? En las deposiciones, ¿no? Y la esteatorrea se supone que pueden haber
grasa, ¿no? Y uno puede observar, ¿no? Las heces grasosas, ¿no? Pero como le digo, no es muy frecuente de ver, no es muy frecuente. Que alguien me diga, viene por diarrea, y yo piense como primera posibilidad que es el páncreas, no. Antes de eso pensaré pues que es el tubo digestivo, ¿no? O sea, me refiero al intestino delgado, ¿no? Pero no tanto la patología pancreática, pero puede haber. Las náuseas y los vómitos se ven sobre todo más en los procesos agudos, ¿no? En la pancreatitis aguda, ¿no? Como ven, es por un mecanismo reflejo, ¿no? Que sea por compresión del antro, píloro, duodeno, es más difícil, ¿no? Tendría que ser un cáncer y un cáncer muy avanzado, muy infiltrativo, ¿de acuerdo? Como sin manifestación pancreática se puede ver ictericia, sí, porque acabo de decirle que anatómicamente, no se olviden, el colédoco pasa por dentro de la cabeza del páncreas. Hay una porción intrapancreática, ¿no es cierto? Entonces, cualquier lesión en el páncreas, cualquier inflamación, puede producir compresión de la vía biliar y obstrucción, ¿no es cierto? Sin tener ningún problema en la vía biliar, ¿no? Hay las pancreatitis autoinmunes, ¿no? En que de repente crece la cabeza del páncreas y el paciente hace ictericia por esta compresión, digamos, de la desembocadura del colédoco, ¿ya? O sea, la ictericia puede ser, digamos, estar presente, ¿no? Clásico se ve en qué cosa, en los pacientes que tienen cáncer de páncreas, ¿no? Pero una vez más, el cáncer de páncreas tiene que ser un cáncer de cabeza de páncreas para que dé ictericia. Los problemas a nivel del cuerpo, la cola, no dan ictericia, ¿ya? Por si acaso. Y bueno, todo ello se puede acompañar de qué cosa, de manifestaciones generales, dependiendo, pues, ¿no? Si se trata de un paciente con un cáncer de páncreas, de repente una baja de peso, está hiporéxico, está asténico, ¿no? Si hablamos de una pancreatitis aguda, de repente puede haber fiebre, puede haber signos de deshidratación, shock, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La hemorragia, el sangrado digestivo, en este caso alto, ¿no? Como producto de problemas pancreáticos, no es lo usual, no es lo usual. Está en la lista ahí de manifestaciones, pero no es lo usual. ¿Por qué? Porque tendría que ser un cáncer del páncreas que invada la mucosa intestinal y que por eso esté sangrando, ¿no? En un vaso puede estar sangrando. Pero la verdad, no es muy frecuente de ver. Como verán entonces, la patología pancreática, la sintomatología, los síntomas y signos, no son muchos, no son muchos, ¿no? Entonces, lo fundamental es, por ejemplo, la historia de dolor, ¿no es cierto? La historia de dolor, de náuseas y vómitos, ¿no? Los síntomas generales, eso probablemente sea lo más frecuente, ¿no? Que ustedes van a encontrar, ¿ya? Desde el punto de vista del examen, hay veces, como les decía, puede que no haya absolutamente nada, salvo de repente un paciente que por haber estado con náuseas, con vómitos, llegue deshidratado, ¿no? Sí van a encontrar de repente un paciente que está dolorido, con una fase de dolor. Como les decía, la ictericia, ya saben por qué, ¿no? Puede darse si se produce un problema obstructivo crónico, la ictericia va a ocasionar que haya depósito de bilirrubina, ¿no es cierto?, en la, en la piel y eso ocasione, ¿no? Eso ocasione qué cosa, prurito, y el prurito da lugar a que la persona pueda tener escoriaciones. Eso habla de qué? De un proceso obstructivo crónico, no habla de un proceso obstructivo agudo, ¿de acuerdo? Los procesos obstructivos agudos usualmente no dan prurito, ¿no? Eso se ve más en los crónicos, ¿ya? Por si acaso. Bueno, hay algunos signos, ¿no? Como el signo de Cullen, el signo de Grey-Turner, que evidencian qué cosa? Sangrado retroperitoneal. No es patognomónico de pancreatitis, una pancreatitis hemorrágica, por ejemplo, no es patognomónico de patología pancreática, se ve en cualquier situación que pueda haber sangrado en el retroperitoneo y por supuesto una de las causas es la pancreatitis hemorrágica, ¿no? El signo de Halte-Cullen es una equimosis alrededor del ombligo, ¿no?
y el Grey Turner es una zonas de equimosis en lo que corresponde a los flancos, ¿no? Son signos indirectos, como le digo, de hemorragia retroperitoneal. Abovedamiento en el epigastrio. El páncreas, ustedes saben, es una glándula que está en el retroperitoneo. Normalmente no se palpa, se puede palpar en algunas situaciones, sí. Se puede inclusive, puede haber un abovedamiento en el epigastrio si existe una gran inflamación, ¿no? Los cánceres de páncreas se han asociado con tromboflebitis migratoria, o sea, con trombosis, ¿no? En forma migratoria. Hoy día tienes una trombosis en la pierna, el otro día, digamos, en el brazo contralateral, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es muy migratoria cambiando, ¿no? Ya es lo que yo les decía, ¿no? El páncreas usualmente no se puede palpar, ¿no? Pero en algunos casos, una pancreatitis aguda muy severa, ustedes pueden palpar una masa, ¿no? Los pacientes que han tenido pancreatitis y han quedado con lo que nosotros llamamos pseudoquiste pancreático, también, ¿no? El pseudoquiste puede ser tan grande que ustedes lo pueden palpar. Igualmente, si hay cáncer, pero siempre y cuando la tumoración sea muy grande, ¿no? Y el páncreas puede dar lugar al famoso signo de Courvoisier-Terrier, ¿no? El signo de Courvoisier-Terrier deben haber escuchado, de repente ya lo han hecho también en alguna de las clases de teoría, ¿no? Es la distensión de la vesícula, pero una distensión no dolorosa, ¿no? No dolorosa. Entonces, estos pacientes pueden tener el signo de Courvoisier-Terrier, ¿no? Entonces uno palpa en la zona de la vesícula y puede palpar una zona bien distendida, una vesícula, perdón, bien distendida, pero que no le provoca dolor, ¿no? A diferencia de las colecistitis, ¿no? Que sí son muy dolorosas y donde ustedes deben haber escuchado que van a encontrar algunos puntos dolorosos, como el famoso Murphy, ¿no? Bueno, hoy día les decía también a los alumnos, ¿no? Que existen algunos puntos dolorosos para el páncreas, ¿no? Más o menos si uno traza una línea de la zona de la axila del lado derecho al ombligo, ¿no? Que forma una línea, si uno lo divide, digamos, en el caso del lado derecho a unos 5 o 6 centímetros del comienzo de la línea umbilico axilar derecha, de repente acá en el esquema se puede ver mejor para que se ubiquen, ¿no? Ahí está, el número 1 es el punto que corresponde a la cabeza del páncreas, ¿no? Entonces, una línea imaginaria que va de la axila del lado derecho al ombligo, ¿no? Y más o menos, como dice, a unos 5 o 6 centímetros, ahí va a estar el punto de qué cosa, de la cabeza del páncreas. Igual, si nosotros trazamos una línea hacia el lado izquierdo, hacia la axila del lado izquierdo, ¿no? A unos 5 centímetros más o menos, ¿no? Ahí también va a estar el punto doloroso del cuerpo del páncreas, ¿de acuerdo? Y si esa línea, digamos, se cruza con el reborde costal y ahí palpan dolor, probablemente eso corresponda a una inflamación de la cola del páncreas, ¿no? Entonces, los puntos dolorosos pueden ser de la cabeza, ¿no? Del páncreas, del cuerpo, del pancreático o de la cola pancreática, ¿ya? Los pacientes que tienen problemas pancreáticos también pueden tener dolor en la parte posterior. Acá donde dice número 4, eso es lo que corresponde al punto costo vertebral, ¿de acuerdo? O sea, puede haber dolor en esa zona también, por si acaso, ¿no? Que también es un punto que se describe en pacientes que tienen problemas renales, ¿ya? Por si acaso. Esto es, digamos, para palpar, digamos, la cola, ¿no? O a ver si hay dolor en la cola del páncreas, ¿no? Es tratando de palpar casi a nivel del reborde costal, ¿no? El reborde costal izquierdo, ¿no? Y si eso provoca dolor, pudiera, como le digo, corresponder a un problema a nivel de la cola pancreática. Bueno, hay algunas otras zonas dolorosas, ¿no? La zona que corresponde a la cabeza del páncreas, que corresponde
al colédoco, ¿no? Lo que llaman la zona pancreatocoledociana, ¿no? Esta que está en la figura B, ¿no? Dice que uno traza una vertical que pase por el ombligo, una horizontal, ¿no? Igualmente que pase por el ombligo, ¿no? Y se traza una bisectriz, ¿de acuerdo? Y la parte interna que ahí está sombreada, esa ahí podrían ustedes, digamos, presionar y podrían ubicar la zona pancreatocoledociana, ¿no? Pero cuando hablamos de páncreas, estamos hablando fundamentalmente de la cabeza del páncreas, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Bueno, ¿qué pueden encontrar? Eso es lo que pueden encontrar a la palpación, a la percusión. Ya saben, la pancreatitis dan derrame pleural izquierdo, ¿no? Las pericarditis con derrame dan derrame pleural izquierdo, ¿no? Las tuberculosis pueden dar derrame bilateral y cuando recién empieza el derrame no es izquierdo, sino el derrame es derecho, ¿ya? Entonces, la matidez desplazable, ¿no? Tratando de buscar ascitis, ¿no? La mañana le enseñaba un poco a mis alumnos cómo se buscaba la ascitis, ¿no? Puede haber un timpanismo regional, signos de derrame pleural izquierdo o atelectasia. Eso es muy frecuente de ver en los problemas pancreáticos, ¿no? O sea, que hagan fiebre y de repente corresponde pues a una, o hagan, perdón, derrame, ¿no? Y corresponde de repente a una inflamación del páncreas, ¿no? Signos de derrame pleural izquierdo, ¿no? Puede haber, ¿ya? Es más o menos frecuente, sobre todo en los pacientes que tienen pancreatitis aguda, ¿ya? Soplo en el hipocondrio izquierdo, el signo de cerebro. Cerebro es como está, no es de cerebro del cerebro del sistema nervioso central. No, la verdad que es algo raro de poder, eh, digamos, observar. Yo nunca he escuchado un soplo, ¿no? En el hipocondrio izquierdo, nunca he escuchado un soplo. Bueno, entonces los pacientes, digamos que pueden llegar por alguno de estos síndromes, ¿no? Síndrome de dolor abdominal, un síndrome compresivo, ¿no? O sea, por el Courvoisier-Terrier sobre todo. Síndrome pilórico es raro, ¿no? Un síndrome tumoral, o sea, puede darle una masa, ¿no? Y puede ser un cáncer o puede ser una pancreatitis aguda. Síndrome ictérico, ya les he dicho por qué, ¿no? Síndrome de insuficiencia pancreática exocrina, o sea, por una deficiencia en la producción de las enzimas y por lo tanto, de repente, pacientes cursan con diarrea, con malabsorción, ¿no es cierto? Pueden llegar por síndrome de Sollinger-Ellison. Yo nunca he visto síndrome de Sollinger-Ellison. El Sollinger-Ellison se caracteriza por un tumor en el páncreas, puede estar en el estómago también, pero ese tumor tiene una característica, es productor de gastrina, ¿no? Y entonces los pacientes tienen úlceras, ¿no? Úlceras recurrentes, ¿no? Y además se acompañan de diarrea, ¿no? Acompañan de diarrea, úlcera, diarrea, úlceras en el estómago, en el duodeno, y son úlceras múltiples, úlceras difíciles de tratar, ¿no? Y diarrea, ¿no? Entonces, eso se describe como el Sollinger-Ellison y como les señalo, es una tumoración que puede estar en el páncreas y es productor de gastrina, ¿ya? Por si acaso. Entonces, pueden llegar por alguno de esos síndromes o pueden llegar por más de uno, ¿no? Generalmente los síndromes más frecuentes son el síndrome de dolor abdominal, el síndrome ictérico, ¿no? Probablemente son los dos más frecuentes, ¿no? Courvoisier-Terrier es raro de ver, ¿no? Síndrome de malabsorción por problemas pancreáticos tampoco no es usual, ¿no? De poder observar. Probablemente los dos más frecuentes sean eso, ¿no? O también un síndrome de tumoral, una masa, ¿no? Masa que se palpa. Bueno, hay pruebas para evaluación del páncreas, ahí están. Las que más usamos, ¿no? Son las pruebas de sangre, la amilasa, la lipasa, para establecer si hay cuadros inflamatorios pancreáticos. Tenemos algunas otras pruebas, ¿no? Ahora, bueno, se utiliza cada vez más las tomografías, ¿no es cierto? Y la resonancia magnética nuclear, ¿no?
pancreática, ¿no? A veces uno pide una resonancia con punto a nivel pancreático, ¿no? O sea, tratando de ver mejor, ¿no? La ecografía abdominal no sirve mucho, ¿no? No ayuda mucho, hay veces, porque el páncreas es una glándula retroperitoneal, hay veces hay mucho gas, no se ve bien, hay veces el páncreas, ¿no? Pero sí sirve, por ejemplo, para problemas vesícula, ¿no? Ahí sí nos ayuda más, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está una pancreatitis, ¿no? El páncreas, ahí donde está señalado con P, ¿no? Este es un pseudoquiste pancreático. Entonces, después de una pancreatitis puede quedar así una colección, ¿no? Estéril, ¿de acuerdo? Que corresponde a las secreciones pancreáticas. Y eso es lo que se conoce como un pseudoquiste pancreático, ¿no? Hay veces estos pseudoquistes hay que drenarlos, ¿no? Para que el paciente se alivie, ¿ya? Por si acaso. Ay, bueno, ya, esta es una pancreatitis hemorrágica, ¿no? La pancreatitis pueden llevar a la muerte a un paciente, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, ¿no? Hemos visto pacientes chocados, ¿no? Y muchas veces tienen que entrar a sala de operaciones, ¿no? Tratando de, por supuesto, de hacer lo más que se pueda la resección, ¿no? Ya en que las personas no pueden vivir sin páncreas, ¿no? Entonces, si hay una gran lesión, como en este caso, definitivamente, pues, los pacientes pueden fallecer. Este es un cáncer en la cabeza del páncreas y también una gran tumoración, ¿no? Un cáncer que compromete el cuerpo y la cola. Este tipo de pacientes definitivamente no harán ictericia, ¿no? Lo que hacen ictericia, como les vuelvo a decir, son los pacientes que tienen tumoraciones en la cabeza del páncreas, porque una vez más recordarles que por ahí pasa el colédoco, ¿ya? El colédoco atraviesa el páncreas para terminar en el duodeno. Y creo que eso es todo, ¿ya? No sé si tengan alguna pregunta en relación a la patología pancreática. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Doctor, una consulta, disculpe. Hola, Doris, sí, te escucho. En relación a la intensidad, ¿podría indicarlo, digamos, un poquito más? Ya. Como le digo, ¿no? Hay que diferenciar, por ejemplo, las pancreatitis agudas de los cáncer de páncreas. Las pancreatitis agudas, ¿no? Que a veces obligan al paciente a ir a emergencia, generalmente el dolor es de moderado a severa, de moderado a severo, ¿no? Si lo catalogamos, pues, digamos, en la escala del dolor, son pacientes que probablemente tienen de 6 para arriba en cuanto a intensidad del dolor, ¿de acuerdo? Pero en los pacientes que tienen cáncer de páncreas, el dolor no es tan intenso. El dolor puede ser leve a moderado, ¿no? De repente un 3, entre un 3 y un 5, digamos, ¿no? Pero que está ahí, ¿no? Como uno dice, ¿no? Tengo un dolor que me molesta, me molesta, me molesta, ¿no? Y ahí, ¿no? Si a eso se asocia baja de peso, en primer lugar, si el dolor es en el epigastrio, si el dolor es, como le digo, con esas características, ¿no? Si ha bajado de peso en forma importante y de repente si al final se pone amarillo, yo digo, y es una persona, por supuesto, mayor, por encima de los 60 años, que es lo más frecuente, entonces yo voy a decir, no, esto de repente es un cáncer de cabeza de páncreas. Entonces, el dolor puede variar en intensidad dependiendo de la patología. ¿Sí, Doris? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, si no hay, vamos a hablar ahora de otra patología que es del día a día, de todos los días, ¿de acuerdo? Que es la patología de la vesícula y las vías biliares, ¿ya? Una vez más, la vesícula es esa bolsita, ¿no es cierto?, que está
por debajo del hígado, en la fosa vesicular, ¿no es cierto? Tiene una forma piriforme, tiene un fondo, un cuerpo, un cuello, etcétera, etcétera, y la capacidad normal es para acumular entre 30 a 35 centímetros, ¿no? Ya saben ustedes cuál es la función de la vesícula. La función de la vesícula básicamente es almacenar la bilis y tratar de concentrarla, ¿no es cierto?, para después vertirla hacia el colédoco, hacia el tubo digestivo, a través del duodeno, y ayudar, pues, ¿no? Ayudar en para la digestión de los alimentos, ¿no es cierto? Esa es la función de la vesícula. No es un órgano indispensable como el páncreas, pues, digamos, extraerse, ¿no? Y la bilis que viene del hígado, ¿no? Y llega al colédoco y finalmente pasa al tubo digestivo, puede, digamos, a pesar de no tener esa concentración, servir lo suficiente como para la digestión de los alimentos. Pero bueno, entonces tenemos la vesícula. ¿Ya? Se continúa con el cístico, se une al hepático común para formar el colédoco, ¿no es cierto? La unión del hepático derecho con el hepático izquierdo da lugar al hepático común, y la unión del hepático común con el cístico, ahí va a empezar el colédoco, ¿no? Que termina, como ustedes saben, como hemos dicho, perforando el páncreas, ¿no? Y desembocando en la ampolla de Bali. Ahí está, ¿no? Ahí está una vesícula, ahí está su cístico, ¿no? Uniéndose al hepático común, ¿no? Y una porción larga, ¿no? Que corresponde al colédoco, como ven, está dentro del páncreas y que termina en la papila, ¿no? Duodenal, la papila de Batra. Bueno, entonces, igual, ¿no? Igual que en el contexto del páncreas, ¿no? Habrán algunas enfermedades de la vesícula de vía biliar que te pueden tener relación dependiendo de la edad, ¿no? Si un recién nacido nace itérico, ¿no? Porque los recién nacidos pueden hacer ictericia tempranamente, ¿no? Ahí ¿cómo se llama? La hiperbiliemia fisiológica, ¿no? La lactancia materna también, como ustedes saben, puede ocasionar, espérenme un minuto, tío. Les decía, ¿no? La lactancia materna puede ocasionar ictericia, ¿de acuerdo? Pero si un niño o un recién nacido nace con una ictericia muy importante, podemos estar hablando de una atresia de vías biliares. En la adolescencia, pues, y un poco en la adultez, lo más frecuente como problemas de las vías biliares son los problemas de cálculos, ¿no es cierto? En las vesículas, ¿no? Cálculos en la vesícula, ¿no? Y en el adulto mayor también, ¿no? Hay el cáncer de vesícula, ¿no? Cáncer también de las vías biliares, lo que nosotros llamamos el colangiocarcinoma, ¿de acuerdo? Ya. Como yo les decía temprano, tanto los cálculos como las neoplasias son más frecuentes en mujeres, ¿tá? Entonces no se olviden, la patología pancreática es más frecuente en varones y la patología de vesícula es mucho más frecuente en las mujeres. Eso no quiere decir que haya un montón de hombres también con cálculos, más que con cáncer, ¿no? El cáncer de vesícula sí vemos con mayor frecuencia en las mujeres que en los varones, ¿ah? Bueno, una vez más es importante, ¿no? Es importante, digamos, el antecedente, ¿no? ¿No? Si un paciente, bueno, ya tiene historia de problemas vesiculares, por decirle, y le han encontrado cálculos, bueno, pues, ¿no? Que se vuelva a repetir un dolor, como vamos a ver con las características que vamos a señalar,
dirán, pues bueno, está haciendo un cólico vesicular, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene antecedente de cálculo. Pero hay otros antecedentes a tener en cuenta, ¿no? Las enfermedades hemolíticas, ¿qué tienen, qué guardan, digamos, qué relación tiene con problemas en la vesícula? Las enfermedades hemolíticas pueden producir cálculos, ¿no? Cálculos. ¿Por qué? Porque la destrucción de los glóbulos rojos puede dar lugar a los cálculos, ya no de colesterol, que son los clásicos cálculos, sino puede llevar a los cálculos de bilirrubinato, por si acaso. Entonces, cualquier situación en la que por medio haya hemólisis puede llevar a formación de cálculos en la vesícula, por si acaso, ¿ya? Por ejemplo, las personas que tienen prótesis, ¿no? Prótesis valvulares, ¿no? Entonces, las personas que han recibido una prótesis mecánica de reemplazo, ¿no? Y que de repente hacen hemólisis, pueden tener cálculos en la vesícula, por si acaso, ¿no? La tifoidea, ¿no? La tifoidea, ustedes saben que tiende a localizarse, ¿no? La salmonella tifi en la vesícula, ¿no? Y puede dar problemas, digamos, inflamatorios en la vesícula, ¿no? La salmonella tifi prefiere las vesículas enfermas, las vesículas crónicas, o sea, aquellas personas que de repente han tenido colecistitis crónica, tienen cálculo. Por eso que el estado de portador de salmonella tifi es mucho más frecuente en las mujeres que en los varones, por si acaso. La obesidad, la gota también, ¿no? Pero son factores menos importantes, digamos, para relacionarlo con algunas patologías de las vías biliares, ¿no? Las enfermedades hemolíticas, como decía, que también pueden tener una tendencia familiar. Bueno, entonces, un paciente que tiene un problema en el páncreas, perdón, en la vesícula, en las vías biliares, ¿por qué puede consultar, no? Yo siempre les he dicho a los diferentes grupos que han rotado conmigo, lo primero que nosotros debemos aprender es todos los síntomas y signos, ¿no? Por los que puede venir un paciente, ¿no? Que tenga afección en una determinada, en un determinado órgano, en un determinado aparato o sistema, ¿no? Entonces es lo primero que podemos, deberíamos saber, ¿no? Entonces los pacientes también van a venir por dolor abdominal, ¿no? ¿No? Pero va a tener algunas características, ¿no? Para yo decir, ah, este es un problema de vesícula, ah, este es un problema de repente de la vía biliar, ¿de acuerdo? Entonces, tiene determinadas características, ¿ya? Entonces, ya les he dicho, pues el dolor del hígado no es igual que el dolor de la vesícula, que el dolor del páncreas, que el dolor del intestino, que el dolor de la zona rectal, que el dolor del estómago. Cada uno duele diferente, ¿no es cierto? Tiene características diferentes, ¿de acuerdo? Los pacientes que tienen problemas de vesícula y vías biliares pueden tener náuseas y vómitos, sí, ¿no? Pueden tener ictericia, coluria, hipocolia, por supuesto, ¿no? Vamos a ir viendo. Dispepsia, ¿no? La dispepsia, eso que dicen que los pacientes refieren, que se llenan de gases, que tienen eructos cuando comen y sobre todo alguna comida grasosa, etcétera, etcétera. La dispepsia, ¿no? La distensión, ¿no? Que tienen. La dispepsia puede ser una patología del estómago, puede ser una patología pancreática, puede ser una patología de la vesícula y vías biliares o puede ser una patología del intestino delgado alto. Pero por frecuencia, dispepsia es mucho más frecuente en los que tienen problemas en la vesícula y vías biliares o problemas en el estómago. ¿De acuerdo? En esos se ve con mayor frecuencia la dispepsia, por si acaso. Entonces, por eso lo ponemos como una manifestación importante. Prurito, siempre y cuando haya una obstrucción crónica de la vía biliar, de acuerdo, fiebre y algunas otras manifestaciones generales, por supuesto, pueden estar presentes. ¿Ya? Entonces, igualmente, vamos a revisar las características clásicas del dolor en el cual tenga que ver sobre todo la vesícula. Muy bien, ¿dónde está la vesícula? En el hipocondrio derecho. ¿Dónde va a ser el dolor? Evidentemente en esa zona, ¿de acuerdo? El dolor de la vesícula puede ser usualmente de dos maneras. Puede ser un dolor cólico, ¿no? Un dolor cólico, ¿no? O puede ser un dolor como si tuviera algo a tensión, ¿no? Porque la vesícula está, digamos, inflamada, está distendida.
entonces puede haber un dolor a tensión permanente, ¿no? En el hipocondrio derecho, ¿de acuerdo? Por si acaso. La intensidad del dolor generalmente, sí, pues es un dolor moderado, en algunos casos, digamos, puede ser más o menos importante, ¿no? Yo diría que la vesícula duele menos que el páncreas. El páncreas eh, es mucho más doloroso si hablamos de intensidad, ¿no? El páncreas usualmente pudiera ser más doloroso, ¿no? La clásica irradiación creo que deben haberle dicho, ¿no? La vesícula, el dolor se va hacia la parte posterior, inclusive se va hacia la zona del omóplato, ¿no? Y hasta el hombro puede llegar. Esa es la irradiación clásica. Eso no quiere decir que todos los pacientes van a tener la irradiación, por si acaso, ¿no? Ya saben qué cosa desencadena el dolor en un problema que tiene, en una paciente que tiene problemas en la vesícula o en las vías biliares. Las comidas grasosas, ¿no? Las grasas, ¿no? Hay que preguntar qué cosa comió, ¿no? De repente algo con mucha grasa, el huevo, la palta, ¿no? La palta a veces ha mandado a cirugía a varias personas, ¿no? En general, alimentos grasos, ¿no? De repente, no sé, pues se comieron, entre comillas, un pollito a la brasa o un dulce muy grasoso, ¿no? Entonces, generalmente las grasas pues son las que desencadenan el dolor, ¿no? Y lo va a aliviar usualmente pues los antiespasmódicos, ¿no? Cosa que no alivian el dolor en el contexto del páncreas, ¿no? Los antiespasmódicos sí en el contexto de la vesícula porque es una víscera hueca. Entonces, ¿no? Ustedes tienen que preguntar, ¿no? Al paciente si se tomó algo y eso le ha calmado un poco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí está, el dolor vesicular, ¿no? Visto por la parte anterior y visto por la parte posterior, más o menos a dónde tiene la irradiación. Bueno, hay otra forma, pero ese es el dolor clásico. ¿Las náuseas y vómitos son frecuentes en estos problemas de las vías biliares y de la vesícula? Sí, también, ¿no? Náuseas y vómitos, sobre todo por mecanismo reflejo, ¿no? La ictericia, la coluria, la hipacolia, ¿no? Por supuesto, ¿no? La ictericia en relación a las vías biliares puede ser de repente por una obstrucción, por un cálculo, ¿no es cierto? O la ictericia puede ser en el contexto de los pacientes que tienen una neoplasia de la vía biliar, los colangiocarcinomas, ¿no? O las colangitis, ¿no? Las colangitis eh, autoinmunes, ¿no? Pueden ocasionar ictericia, ¿no? Por supuesto, eso hace que en general las personas puedan tener coluria, esa orina con esa característica que deben ustedes haber aprendido, ¿no? Así como si fuera pues la Coca-Cola, ¿no? Y algunas personas, ¿no? Por la obstrucción, por un cálculo, o finalmente si de repente hay una tumoración en la ampolla de váter, ¿no? Pueden tener hipoacolia o acolia, ¿no? Por si acaso. El prurito se ve sobre todo en la obstrucción crónica, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en las colangitis esclerosante o en las colangiocarcinomas se puede ver, o los pacientes pueden quejarse de prurito, ¿no? Por si acaso. La dispepsia, como le digo, es una manifestación importante. Hay que preguntarle al paciente si tiene dispepsia. Y finalmente, algunas manifestaciones generales, ¿no? La fiebre, sobre todo en procesos infecciosos de la vesícula, la baja de peso, el malestar, la anorexia, de repente en un cáncer de vesícula o vías biliares, ¿no? Normalmente la vesícula no la palpamos, es verdad, ni las vías biliares, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista ya del examen físico, puede encontrar un paciente que llegue por dolor, puede encontrar un paciente que llegue además del dolor por ictericia, ¿no? En la inspección, por huellas de rascado, si hablamos de un proceso crónico, deshidratación, porque de repente ha estado vomitando, ¿no? Una colecistitis aguda, náuseas, vómitos persistentes, o un cólico, ¿no? Desnutridos, caquépticos, de repente si estamos hablando de un cáncer, ¿no? En algunos casos, entonces, la vesícula se puede
palpar, ¿no? En algunos casos se puede palpar, normalmente no se palpa, ¿no? El signo de Courvoisier-Terrier no es usual de ver digamos, en la patología propia de la vesícula, ¿no? El Courvoisier-Terrier, ya saben, es una vesícula distendida, pero no dolorosa. En cambio, cuando un paciente tiene un problema en la vesícula, generalmente sí hay dolor, ¿no? Y si es una vesícula crónica enferma, no se va a distender, ¿de acuerdo? Entonces, el Courvoisier-Terrier usualmente se presenta en vesícula sana, que permita que se distienda, ¿no? Y que ustedes la puedan palpar, por si acaso. El signo de Murphy, ¿no? Deben saber. Y la percusión, la auscultación en general, no es algo que se utilice para evaluar las vías biliares. Este es el famoso signo de Murphy, ¿no es cierto? A nivel de la línea media con el reborde costal, ahí pueden poner su dedo. De repente, si lo ponen ahí, nomás el paciente ya siente dolor, si tiene un problema vesicular, y si no, le dicen que tome aire, que inspire, ¿no es cierto? Cuando inspira, la vesícula, el hígado baja, desciende también la vesícula, y al chocarse con el dedo de usted va a provocar dolor, ¿no? Y hace que el paciente, ¿qué cosa? Prácticamente se inhiba y no quiera seguir respirando porque eso le provoca el dolor, ¿de acuerdo? Ese es el famoso signo de Murphy, ¿no? Signo de Murphy. Entonces, igualmente, ¿no? Finalmente los pacientes pueden llegar por un síndrome de dolor abdominal, pueden llegar por síndromes ictéricos obstructivos, por una masa tumoral, un cáncer, por un cuadro febril, ¿sí? ¿No? En relación a una infección de la vesícula, ¿no? Entonces, hablamos de un cólico biliar al paciente que llega a una emergencia con un dolor abdominal en hipocondrio derecho y con las características que hemos señalado. Un dolor tipo cólico de repente, ¿no? Que se irradia hacia la parte posterior y hacia el hombro, ¿no? Que de repente está con náuseas, con vómitos, ¿no? El, el dolor es, como digo, espasmódico, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso es un cólico biliar. Cuando tenemos las mismas características del dolor, pero eso se acompaña de fiebre, ¿no? Fiebre, y el paciente además en el examen de laboratorio encuentran que los glóbulos blancos están aumentados, leucocitosis, podemos estar frente al diagnóstico de una colecistitis aguda. Y si hablamos de las famosas colangitis, la famosa triada de Charcot, el dolor también con esas características, la fiebre, ¿no? Pero ya no hablamos de leucocitosis, sino de ictericia. Esa es la famosa triada de Charcot en relación a colangitis, ¿no? En relación a colangitis. ¿Ah? Por si acaso. Los pacientes con una obstrucción crónica, ¿no? Entonces, como les decía, una colangitis esclerosante, un colangiocarcinoma, ¿no? Se van a llegar también por ictericia. El prurito, ¿no? El prurito, entonces, no se olvide, se da sobre todo en obstrucciones crónicas, ¿no? Cambio de coloración de la piel, algunos pueden tomar una coloración poco oscura, ¿no? Es lo que le llamamos la ictericia melánica, ¿no? Por ahí les he mencionado, la baja de peso, bueno, algunas otras características, ¿no? Igualmente, hay algunas formas para hacer diagnóstico, ya no se usan algunas de ellas, la colonografía ya es algo que no se usa. Lo que más usamos son la ecografía abdominal, la tomografía, ¿no? Las pruebas digestivas, las retrógradas ¿no? Eso que se dice RCP, ¿no? RCP, la resonancia, sobre todo para ver si hay algún cálculo, por ejemplo, o alguna lesión en la vía biliar distal, ¿no? La ecografía es la mejor para ver cálculos en la vesícula, pero los cálculos en el colédoco usualmente no se ven muy bien, ¿no? No se ven muy bien en la ecografía y son mejor vistos por la tomografía o por la colangioresonancia, ¿ah? Por si acaso. Bueno, esto es lo que se hacía antes, ¿no? Una colecistografía oral, ¿no? Esto es un cálculo, miren ahí, esa zona hipodensa, ahí el colédoco está dilatado, hay un cálculo ahí,
¿no? Este, ¿no? Ahí está, ¿no? El cáncer de las vías biliares. Muy bien. La dilatación, barro biliar. ¿El barro biliar qué significa? El barro biliar significa que existen cálculos, pero muy pequeñitos, son los más peligrosos porque esos son los que pueden pasar al colédoco. ¿Ya? Ahí está un cálculo, esa ampolla de váter, miren que va a explotar, y de ahí van a ver seguro una serie de cálculos, ¿no? Ahí le están extrayendo cálculos, que es lo más frecuente. Bueno, tipos de cicatriz. Ahí está, miren la cantidad de cálculos. Y finalmente, también pueden haber cálculos en cáncer de vesícula, ¿de acuerdo? Es menos frecuente, es más frecuente el cáncer de páncreas, pero de vez en cuando por ahí nos encontramos, sobre todo en aquellas personas que han tenido, digamos, problemas crónicos, ¿no? Que han tenido problemas crónicos de vesícula, pueden desarrollar neoplasias, ¿ah? de vesícula. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta en relación a la vesícula. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en relación a...? Todo claro, doctor. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que corresponde a la parte ¿cómo se llama? De la patología pancreática y los problemas a nivel de la vesícula y las vías biliares, ¿ya? Y son dos situaciones que van a ver ustedes con mucha frecuencia, por si acaso. Va a ser algo de todos los días, ¿ya? Así que tengan en cuenta en la emergencia, alguna vez ya sean internos, sean médicos residentes, van a encontrarse con pacientes con pancreatitis, con pacientes con problemas de vesícula, con cálculos en el colédoco, ¿no? Ah, en el día a día, por si acaso. Para terminar, ya un poco más corto, vamos a hacer la clase que corresponde al famoso síndrome ascítico edematoso. ¿Ya? A ver, vamos a ver.